Filipenses capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 20, ¿sí? Vamos a leer mejor 1:19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Él estaba en la cárcel, no Pablo. Pero aquí donde habla, esto resultará en mi liberación, no se refería a su liberación de la cárcel, sino a la liberación de su carga, ¿no? que sentía por los hermanos. Estaba preocupado por los hermanos. Dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. O sea, si mi cuerpo vive, Cristo será magnificado. Y si mi cuerpo muere, o sea, si yo me muero, Él será magnificado también. O sea, a Él no le importaba su cuerpo, no le importaba su vida. Le importaba que Cristo fuera glorificado, ¿no? Y dice el 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. O sea, decidí vivir o morir, ¿no? Teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Vean, Pablo entendía que era mejor morir que estar vivo. Y no solamente entendía que era mucho mejor, aquí dice muchísimo mejor. Esa es la traducción de la versión 60. O sea, morir es muchísimo mejor que estar vivo. Así opinaba él. Dice, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, o sea, de los creyentes, por causa de la obra de Dios en general, ¿no? Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros. O sea, él confiaba en que Dios lo libraría del peligro de la muerte. O sea, él sabía que podía morir, que había muchas posibilidades, pero él confiaba en que Dios todavía le preservaría la vida, dice, para vuestro provecho y gozo de la fe. Vamos a orar. Padre, bendito sea tu nombre. Gracias te damos porque eres un Dios grande, un Dios bueno, un Dios misericordioso. Ayúdanos, Dios, a ser agradecidos contigo y alabar tu nombre por todo lo que tú eres y por todo lo que tú haces. Gracias, Padre, porque tú eres el único Dios verdadero y nos has iluminado, nos has dado luz para conocerte. Que el día de hoy, Padre, a través de tu palabra podamos conocerte un poquito más y danos tu gracia, Padre, para poner en práctica todo lo que tú nos digas, que seamos obedientes y líbranos de ser rebeldes a tu voz. Ayúdanos, Padre, que tu palabra obre en nuestro corazón. Te lo pedimos por Cristo. ¿Recuerdan ustedes que cuando le entregaron las monedas de plata a Judas, en ese momento que tuvo las monedas en las manos, sintió que le quemaban y su conciencia le remordió terriblemente? ¿Y recuerdan qué fue lo que hizo? Fue y se ahorcó. ¿Por qué se ahorcó? Porque tenía una conciencia culpable y quería huir de ella. Muchas personas que se suicidan lo hacen por lo mismo. Bueno, por una parte porque otros les han hecho mucho daño, porque piensan que la vida ya no es vida. Pero muchos también lo hacen para huir de una conciencia culpable. ¿Quién puede soportar eso? O sea, muchos de los que se suicidan piensan que estarán mejor muriendo que viviendo. Ellos piensan que al morir van a pasar a mejor vida. Pero eso es algo que no tienen bases para creerlo. Solamente los cristianos verdaderos tienen bases para creer que muriendo estarán mejor que viviendo. Pablo escribió esta epístola, acuérdense ustedes, cuando estaba en la cárcel. Y había muchas posibilidades de que muriera. Pero él no tenía miedo de la muerte. Él nos dice en el versículo 21 que el morir es ganancia. O por decirlo de otra manera, como dice nuestro título, él está diciendo, morir para mí es mejor que vivir. Entonces, vean, en síntesis, él dice, si salgo de esta, si Dios me libra, si no me muero, voy a estar contento. Pero si me muero, voy a estar más contento todavía. Vean, déjenme decirles entre paréntesis que este es el mejor remedio para el estrés. ¿Sí? Lo peor que le puede suceder a un creyente es que muera. En una situación difícil, ¿sí? En un secuestro, en un asalto, en una agresión, cualquier cosa triste que nos pueda pasar, lo peor que nos puede pasar es que nos maten.
Pero si somos creyentes, ¿dónde está el problema? Entonces, si ustedes aceptan eso, bueno, pues ya, me rindo, que me maten, no hay problema. Ahí se acabó el estrés, ya acabaron los problemas. Pablo entendía que si moría estaría mucho mejor que estando en este mundo, y obviamente pues que estando en la cárcel, ¿no? Él entendía que viviendo, o si él vivía, su vida podría ser de beneficio para muchas personas. En realidad todos los creyentes deseamos eso, queremos ser útiles a nuestros semejantes. Él quería ser útil para los hermanos de la iglesia de Filipos y pues para los creyentes de muchas iglesias que él había levantado. Entonces, para él era mejor ir al cielo, pero él no pensaba egoístamente, él quería ser útil a sus semejantes. Todos los creyentes queremos eso. Ustedes estarán de acuerdo conmigo. ¿De qué sirve vivir si no somos útiles a nuestros semejantes? El apóstol Pablo entendía que era muchísimo mejor ir al cielo por diferentes motivos. Uno de ellos era porque él ya había ido al cielo antes. ¿Sí? ¿Se acuerdan que lo dice en 1 Corintios? Dice que él había ido al tercer cielo. Dice, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé. Dice, pero yo fui arrebatado al tercer cielo, al paraíso. Dice. Entonces el apóstol Pablo fue al cielo. Él sabía lo que era estar allá. Entonces él entendía, es muchísimo mejor estar allá. Dicen algunos, ¿cómo pueden ustedes los creyentes estar seguros que el cielo existe? Dice, ¿quién fue y vino? Pablo fue y vino. Lázaro fue y vino también. Nosotros, aunque no hemos ido al cielo, sabemos que existe ese lugar. Si un creyente vive, glorifica a Dios con su vida. Y si un creyente muere, glorifica a Dios con su muerte. Es lo que dice en el versículo 20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Los creyentes, como él, no menosprecian la vida. Nosotros no menospreciamos la vida. En realidad, los creyentes son los únicos que pueden amar la vida verdaderamente. Hay inconversos que dicen que aman la vida, pero no les crean. Cuando dicen que aman la vida, ¿saben qué es lo que aman? Lo que la vida les ha dado. No es la vida. Y por este punto es que un creyente verdadero no puede acabar suicidándose. O sea, un creyente ama la vida, ¿cómo se va a quitar la vida? Si un creyente terminara suicidándose, vamos a conceder la posibilidad, sería porque algún cable se le zafó en el cerebro. Acuérdense ustedes de Saúl y hagan una comparación con Judas. Ambos, Saúl y Judas, tuvieron algo en común. Ambos recibieron las influencias del Espíritu Santo. Ambos profetizaron. Ambos resistieron al Espíritu Santo. Ambos apostataron. Ambos se suicidaron. Qué terrible el caso de personas así, que habiendo conocido la verdad, que habiendo llegado tan lejos, que habiendo estado tan cerca de la salvación, hayan terminado perdiéndose. En algunos países existe el debate de si será correcto practicar la eutanasia con los enfermos terminales que están sufriendo, que tienen agudos dolores. Piensan que si les practican la eutanasia, si les recortan el suministro de oxígeno o de alguna otra cosa que les esté prolongando la vida, piensan que eso es lo mejor, que eso es lo más caritativo para que la gente ya no sufra. Pero un creyente, yo creo que es muy difícil que llegue a aceptar eso, que le practiquen la eutanasia. Nosotros entendemos que los creyentes, aún en la vejez, estarán vigorosos y verdes. Aunque ya estemos bien viejos, aunque ya estemos cerca del hoyo, de todas maneras Dios puede fortalecernos en sentido espiritual. Pablo, el apóstol, deseaba morir porque él sabía muy bien que al morir iría inmediatamente, directamente con Cristo. Dice, partir y estar con Cristo. Esto refuta la teoría del sueño de las almas. O sea, eso es lo que entendían los judíos. Eso es lo que entienden los testigos de Jehová. O sea, piensan que la persona que muere pues está ahí suspensa en la tumba, pero que ya no está consciente de nada. Pero nosotros no creemos eso. O sea, la persona que muere inmediatamente parte a un lugar o de tormento o de felicidad.
y está consciente de ambas cosas. O están conscientes del castigo o están conscientes del gozo, de la felicidad. El apóstol Pablo quería partir y estar con Cristo. ¿Por qué? Porque amaba a Cristo. Si ustedes aman a Cristo aquí, saben que más le amarán allá, entonces desean ir con Él. Pero si ustedes no aman a Cristo allá, tendrán temor de la muerte. ¿Cómo no van a tener temor de la muerte? Tienen temor de Dios, pero no son salvos. Hay personas que tienen miedo de la muerte, que tienen miedo de Dios, pero que no le aman. Entonces, ¿cómo pueden morir con alegría? Imposible. El apóstol Pablo amaba a Cristo, se deleitaba en Cristo. Dice, me muero, me voy con aquel con quien se deleita mi alma. Para Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es Cristo. Vivir por Cristo, conocer a Cristo, hablar de Cristo, amar a Cristo, parecerse a Cristo, predicar a Cristo, sufrir por Cristo. Esos eran los propósitos del apóstol Pablo, las metas. Él no era un fracasado. El apóstol Pablo no era un amargado, no estaba muy viejo, no estaba muy acabado. Podríamos decir humanamente hablando que él tenía mucha vida por delante. Él era feliz con Cristo. Él estaba en la cárcel, él era feliz en la cárcel, porque él sentía que Cristo estaba con él en la cárcel. Pero él sabía que muriendo sería todavía más feliz que aquí. Estaría con Cristo en el cielo. Si les preguntaran a ustedes, ¿qué escogerían? ¿Qué preferirían? ¿Vivir o morir? ¿Qué preferirían? ¿Qué contestarían? Y si ustedes deciden vivir o prefieren vivir, ¿cuáles serían sus motivos? Y si prefieren morir, ¿cuáles serían sus motivos? Imagínense ustedes que Dios nos diera a escoger el día que muriéramos. ¿Cuántos años te gustaría vivir? ¿Cuánto tiempo te gustaría vivir? Pues a lo mejor si Dios nos diera a escoger, preferiríamos no morir. Pero está establecido que tenemos que hacerlo. Hay una cita y no llegaremos tarde. Vamos a llegar a la cita con la muerte el día que Dios quiera. Dios escogió el día que nacimos y Dios ha escogido, ha predeterminado el día en que moriremos. Y no solamente el día, también las circunstancias. Entonces, si Dios no nos quita la vida, nosotros no nos la quitaríamos. Hay algunos que no desean morir, tal vez por temor a la muerte. Es posible que algunos creyentes tengamos temor de morir. Pero vean, no porque tengamos miedo de ir al infierno, no, un creyente sabe que el infierno no lo espera. Pero es posible que un creyente tenga algo de temor de la muerte por el sufrimiento, por el dolor, o por el dolor que vaya a causar en sus seres queridos su muerte. Pero eso no es el ideal, eso no es lo mejor, ¿no? En un inconverso es razonable, ¿no?, que un inconverso le tema a la muerte, pero no en un cristiano. Pudiera ser, esta es una opinión mía, que en un creyente el temor de la muerte estuviera relacionado con la falta de certeza de salvación. O sea, si tú dudas de tu salvación, puedes tener miedo de morir, porque dices, ¿y qué tal si estoy mal delante de Dios? A lo mejor yo creo que ya me arrepentí, yo creo que ya Dios me perdonó, pero ¿qué tal si no? Entonces tendrías miedo de la muerte. Pero un creyente que confía en Dios para salvación y que entiende que Cristo llevó sus pecados en la cruz y que ha creído realmente en eso, entonces no tendrá miedo de morir. Jesús les dijo a sus discípulos y a todos los que creen en Él, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá eternamente con Él, con Cristo. Algunos tal vez no quieran morir o teman morir porque consideran que tienen aún muchas cosas por hacer. Están inconclusas las cosas que planeaban hacer, sus metas, sus planes. Tenían proyectos que no se han consolidado, que no se han cumplido y no quisieran morir. Personas que tienen planes para ellos, que tienen planes para sus hijos, pero que se dan cuenta que el tiempo no les alcanza. ¿Se acuerdan de aquel hombre necio, a quien Dios lo veía así, como un necio, que quería edificar unos graneros muy grandes, más grandes de los que tenía, porque Dios estaba multiplicando sus cosechas? Si nosotros tenemos planes semejantes, ¿quién sabe qué vaya a terminar la cosa? Porque los que se concentran en atender a las cosas de este mundo, que se preocupan por su vida, por su casa, por sus hijos, pero hacen a un lado a Dios,
cuando se les acerca la hora de la muerte, tienen que tener miedo forzosamente. Todos aquellos que posponen el día de su arrepentimiento, que dicen, después voy a disfrutar de la vida, voy a gozar ahora y después voy a buscar a Dios. Cuando de repente tienen una enfermedad muy grave, les entra el miedo. Pensaban, algún día voy a buscar a Dios, pero cuando ya sienten que se les acorta el tiempo, piensan que a lo mejor ya no les va a alcanzar. El tiempo de los creyentes no es corto, ni largo tampoco. Dios nos ha dado el tiempo suficiente para que hagamos su voluntad, sea que vivamos poco o sea que vivamos mucho. Dios tiene planes y esos planes se van a cumplir. Acuérdense ustedes que hubo creyentes que vivieron, buenos, excelentes creyentes, que no vivieron más de 30 años. ¿Cuántos años tenía David Brainerd cuando murió? 29. McShane, ¿cuántos años tenía? No me acuerdo exactamente. ¿Alguno de ustedes se acuerda? Era muy joven. Jim Elliot, al que mataron entre Ecuador y Perú, los indios Aucas, tenía 31 años. Tenían niñitos así pequeñitos. Pero sus vidas, siendo cortas, fueron de grande bendición para las almas. Si no queremos obedecer a Dios, si vamos a vivir en rebeldía delante de Él, ¿de qué serviría que viviéramos 100 años? 120 años. ¿Queremos vivir muchos años para qué? ¿Para malgastar el tiempo? El apóstol Pablo administraba el tiempo, vivía sabiamente. Pero alguno, incluso creyente, pudiera pensar que el propósito de la salvación es para gozar de la vida, pero no. Dios no nos ha salvado para eso. Un creyente pudiera llegar a pensar que la vida cristiana es un banquete y que llegar al cielo será el postre. Pero no, el cielo no es un postre. Algunos tal vez no quieran morir porque les encanta el amor de sus hijos, el amor de sus nietos, porque quieren disfrutar de las posesiones que tanto trabajo les costó obtener. Se aferran a la vida. Pero ¿saben una cosa? La Biblia habla más de los aspectos futuros de la salvación que de los presentes. En otras palabras, lo que acontece aquí en el mundo debemos verlo a la luz de la eternidad, a la luz de que tendremos que rendir cuentas, a la luz de que un día estaremos en el cielo. Aquí en esta tierra vamos a vivir 60 años, 70, tal vez 80, pero en el cielo vamos a vivir eternamente. Debemos vivir en esta vida con los ojos puestos en lo que nos espera allá. Y vean, aún para los jóvenes que están aquí, el cielo está más cerca de lo que pensamos. La muerte está muy cerca. Nuestra salvación, la completa redención de nuestros cuerpos, está más cerca que cuando creímos, dice el apóstol Pablo. Recuerden ustedes que Cristo fue a preparar un lugar para nosotros, donde vamos a estar con Él para nunca más separarnos. ¿Acaso no es eso muchísimo mejor? Vamos a ver algunos puntos, algunos motivos por los cuales morir es mejor que vivir. O podríamos decir, el cielo es mejor que la tierra. Vamos a ver, el primero de ellos es, el cielo es mejor que la tierra, porque el cielo es lo que ha escogido Dios para sus hijos. Vean Juan capítulo 14. Juan 14, vean lo que dice el versículo 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ven, nosotros, siendo malos, dice el Señor, sabemos darle buenas dádivas a nuestros hijos, siendo malos. Imagínense qué clase de dádivas puede darle Dios a los suyos. Nosotros tenemos limitaciones de muchos tipos, pero Dios no tiene ninguna. Imagínense qué clase de casa fue a preparar el Señor para los suyos. Hay padres que tienen suficiente dinero
que son capaces de construirles una casa a sus hijos. Una casa para ti, hijo, una casa para ti, hija. Yo no sé si hagan bien con eso, yo tengo mis dudas al respecto. ¿Sí? Pero imagínense qué clase de casa fue Dios a preparar para los suyos, Cristo. En segundo lugar, ¿por qué el cielo es mejor que la tierra? ¿Saben por qué? Porque el costo de nuestra redención costó tanto. Hay algunos que suponen que para Cristo fue algo muy sencillo morir en la cruz, venir al mundo, hacerse hombre, sujetarse a la ley y morir en la cruz. ¿Creen ustedes que fue eso algo sencillo? Cuando Cristo estaba en la cruz dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Cuando Él dijo esas palabras, Cristo no estaba fingiendo, Él se sentía desamparado. En ese momento no sentía el amor del Padre. Quien siempre le había amado, en ese momento no estaba amándole. Entonces, en ese momento, tanto le estaba doliendo al Hijo, como le estaba doliendo al Padre. Eso no fue fácil ni para el Padre ni para el Hijo, créanme. La ira de Dios se descargó sobre su Hijo amado. Nosotros que amamos a nuestros hijos, cuando los disciplinamos no nos gusta. Y de todos modos los disciplinamos porque son pecadores. Pero el hijo no era un pecador porque el padre lo castigó. ¿Recuerdan ustedes el caso de Jefté? Uno de los jueces que le hizo una promesa a Dios. Señor, si me das la victoria y llegando a la casa, yo sacrifico a la primera persona que me salga a recibir. ¿Y quién salió? Pues su hija. Él ya sabía que iba a ser su hija, pues era la única. Entonces, cuando ve que sale su hija, dice, Señor, ¿cómo es posible que hice semejante promesa? Tengo que sacrificar a mi hija. Se volvió loco ahí, Jefté. Pero como un hombre de fe, tuvo que cumplir su promesa. Y su hija estuvo de acuerdo, dice, papá, no te preocupes, dice, yo estoy dispuesta a lo que tú digas. Pero vean una cosa, la hija de Jefté era pecadora. En un sentido ella merecía la muerte, pero Cristo no la merecía. Cristo era el unigénito, era el Hijo amado, era la complacencia del Padre. ¿Cómo iba a gustarle al Padre? Entonces, por eso está escrito por Isaías que el sufrimiento de Cristo no sería en vano. El sufrimiento de la hija de Jefté y de Jefté mismo no fue en vano, pero no puede compararse al hecho del sufrimiento de Cristo. En tercer lugar, ¿por qué el cielo es mejor que la tierra? ¿Saben por qué? Porque la disciplina de los hijos de Dios lo requiere, lo exige. La disciplina de los hijos de Dios es muy estricta. ¿Por qué nos disciplina Dios? Porque nos ama. Ven, existen reyes, existen gobernantes, príncipes, que son muy estrictos, que son muy exigentes en cuanto a la disciplina de sus hijos. Les contratan maestros, tutores, o como les diríamos, para que los eduquen y les dan autorización para que los disciplinen. Tienes que sujetarte, tienes que obedecer. Te estás preparando para gobernar después de que yo muera. Entonces tienes que aprender a gobernarte a ti mismo. Si no te gobiernas a ti mismo, ¿cómo vas a gobernar esta nación? Entonces, la disciplina de los hijos de los reyes es muy estricta. Imagínense cómo será la disciplina de los hijos de Dios. Dios aborrece el pecado. Y Dios tiene que disciplinarnos. Dios no es cómplice del pecado. Y es por eso que Dios nos dice que debemos mortificar el pecado. Guerra contra el pecado. Si no aniquilamos el pecado va a acabar con nosotros. Dios prepara a sus hijos para ser líderes. Lo mismo que hacen los reyes con sus hijos. Quieren que sean líderes. Y saben una cosa, toda la vida de los creyentes tiene ese propósito. Aún si llegan a vivir en este mundo 60, 70 años, ese propósito tiene Dios. Dios nos prepara para servirle. Nos está preparando para servirle en el cielo. O sea, el asunto no es nada más de que le sirvamos aquí. Los que más le sirven aquí, más le servirán allá. En el cielo no vamos a estar tocando un arpa, eso lo hemos visto en diferentes ocasiones. El cielo es un lugar de servicio.
¿Se acuerdan de ese texto que dice, sobre poco has sido fiel, dice, sobre 10 ciudades te pondré? En el cielo habrá creyentes que tengan autoridad sobre muchas ciudades. En el cielo habrá ciudades. Y los creyentes tendrán autoridad en esas ciudades. O sea, los que pueden ser líderes aquí, serán líderes allá. Entonces, todo lo que hace Dios en nuestras vidas tiene ese propósito de educarnos, de capacitarnos, de prepararnos para que le sirvamos allá. En realidad, servir a Dios aquí, dedicar nuestra vida a servirle, eso es mucho más valioso y mucho más importante que gobernar un país. Y saben una cosa, incluso más difícil. Hay muchos hombres que están en el gobierno que no deberían estar, que son malos gobernantes, que no pueden gobernarse ellos mismos. ¿Cómo pueden gobernar un país? O sea, todas las tonterías que ellos cometen en su vida privada tienen que cometerlas también a nivel nacional. El cielo tiene que ser mucho mejor que la tierra. Entonces Dios nos está preparando para servirle allá, pero debemos empezar sirviéndole aquí. Otro motivo, porque el cielo es mejor que la tierra, ¿saben por qué es? Es porque el enemigo hace mucho por impedir que vayamos al cielo. El diablo odia que los hombres vayan al cielo. ¿Saben por qué? Porque el diablo ya estuvo en el cielo. Y él quisiera regresar, pero no puede. Él fue echado del paraíso, fue echado del cielo. No puede regresar. Pero él sabe que muchos hombres, muchos seres humanos, iremos al cielo. Y eso, ¿cómo lo odia él? El diablo hace todo lo posible por impedir que vayamos ahí. Y no solamente con nosotros, lo hace con nuestra pareja, lo hace con nuestros hijos, lo hace con nuestros padres. Tenemos enemigos, oposición, rechazo por todas partes. Y el diablo siempre lo que está buscando es eso, impedir que nosotros y que los que nos rodean vayamos al cielo. Nunca se cansa, usa artimañas, acechanzas, halagos, promete, distrae, confunde, seduce, te mete dudas en la cabeza, te pone obstáculos, todo con tal de que no lleguemos al cielo. ¿Se acuerdan ustedes cuántos obstáculos le puso Satanás a Moisés, a Aarón y a los israelitas para que salieran de Egipto? ¿Cuántos obstáculos? Y eso es una guerra cósmica que hace con todos los creyentes. El diablo odia a los hombres porque los hombres pueden ser salvos, pero él no puede. Entonces, si alguno de ustedes está orando porque Dios perdone a Satanás, dejen de hacerlo, porque no lo va a perdonar, ¿sí? Otro motivo de que el cielo es mejor que la tierra, ¿saben por qué? Es porque allá vamos a entender cosas que aquí no entendimos. Es un tormento para nuestras almas no entender muchas cosas. Hay muchísimas cosas que ignoramos, pero en el cielo vamos a entender muchísimas cosas que no entendimos aquí. En el cielo vamos a entender que éramos unos necios al aferrarnos a esta vida, a las cosas de este mundo. Hay algunos creyentes que son perseguidos en China. Algunos creyentes son perseguidos en Asia, en otras partes de Asia, en África también. Y los creyentes que son perseguidos, los creyentes que sufren, ellos anhelan que Cristo regrese. Ellos le piden a Dios que Cristo venga ya, que acabe con este orden de cosas, con las injusticias que hay en este mundo. Pero si nosotros disfrutamos, si estamos en el sofá y bien felices, escuchando música y divirtiéndonos, ¿para qué querríamos que Cristo regresara? Pero los creyentes que sufren, eso sí quieren, suspiran porque Cristo regrese. Otro motivo, otra cosa que vamos a entender cuando estemos allá en el cielo, es a Dios mismo. O sea, vamos a entender a Dios como nunca tal vez pudimos entenderlo aquí. Nosotros conocemos algo de Dios, hemos hecho
repasos a menudo de los atributos de Dios, pero en realidad, ¿cuándo acabaremos de conocerle? Pero cuando estemos en el cielo le vamos a conocer muchísimo más de como le conocemos ahora. Y también en el cielo vamos a entender mucho mejor su palabra. En la palabra de Dios hay muchas cosas que son difíciles de entender. Yo supongo, no estoy seguro, yo supongo que en el cielo no va a haber Biblias, ¿no? Pero si hay versículos que no entendemos, pues allá en el cielo vamos a tener a quien preguntarle y vamos a tener la explicación exacta. Otra cosa que vamos a entender mejor en el cielo es la providencia de Dios. A veces no entendemos y es un tormento para nosotros por qué Dios hace ciertas cosas en nuestras vidas con nuestros hijos. ¿Por qué permite Dios que nos pasen cosas tristes? A veces nos quebramos la cabeza y nos preguntamos, ¿por qué, Señor? ¿Qué quieres decirme con esto que me está sucediendo? Y Dios nos da explicaciones. Pero en el cielo vamos a entender mejor todo eso. Sí, sabemos que Dios nos disciplina, que Dios disciplina a sus hijos. Y es posible que a veces digamos, bueno, pues Dios me está disciplinando, ¿pero en qué área? Sí, Dios nos está disciplinando, ¿pero en qué área? ¿Qué es exactamente lo que estoy haciendo mal? No lo sabemos. Vean cómo dice Romanos 11. Romanos 11:33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Esta palabra inescrutables quiere decir que no se pueden escudriñar, que tratamos de investigar pero no lo entendemos. Vean, si para los creyentes son inescrutables los caminos de Dios, imagínense nada más para los inconversos. Si a un inconverso se le muere un niño, se le muere un bebé, traten ustedes de explicarle a esa persona por qué Dios le quitó a su hijo. ¿Ustedes creen que lo va a entender? No puede entenderlo. ¿Y cómo lo vamos a explicar nosotros? Muchos se preguntan, si Dios es bueno, si Dios es justo, si Dios es todopoderoso, ¿por qué permite las guerras? ¿Por qué permite la violencia? ¿Por qué permite el hambre, la miseria? ¿Por qué hay tantos países ricos y hay tantos países pobres? ¿Por qué Dios permite que el diablo cause tantos destrozos? Estas cosas las vamos a entender a la perfección allá en el cielo. Y otra cosa que vamos a entender mejor allá, ¿saben qué es? Las misericordias de Dios. Sí, entendemos que Dios es misericordioso. Se supone que todos lo entendemos, que no merecemos lo que Dios nos da. Y cada día que nos levantamos decimos, Señor, nuevas son tus misericordias cada mañana. Es por eso que estoy vivo. Pude haber muerto anoche. En la cama podemos morir. Pero si despertamos, es por la misericordia de Dios. Eso lo vamos a entender mejor allá. Porque aquí en un momento dado se nos olvida eso, que Dios es misericordioso. Cuando estemos en el cielo, vamos a entender mejor el valor de la salvación. Aquí tal vez perdamos eso de vista. Vamos a entender mejor la libertad religiosa, lo que vale la libertad religiosa. Vamos a entender mejor allá el privilegio de conocer la verdad, el hecho de tener una iglesia, de tener hermanos que nos aman, que oran por nosotros, etc. Eso lo vamos a apreciar mucho más allá. Aquí tal vez lo perdamos de vista, no seamos agradecidos, tal vez no oremos por nuestros hermanos, pero ya en el cielo ya no cometeremos esos errores. Y otra cosa que vamos a entender mejor en el cielo, ¿saben qué es? A nosotros mismos. A veces no nos entendemos. A veces como que nos amamos, a veces como que nos odiamos. A veces como que nos gustamos y a veces como que estamos disgustados acerca de nosotros mismos. A veces nos permitimos cosas que no debemos y a veces todo lo contrario. A veces somos demasiado estrictos, a veces somos demasiado tolerantes. Pero cuando estemos en el cielo nos vamos a reír de todo esto. En el cielo nos vamos a reír de todos nuestros afanes, de todas nuestras preocupaciones. Y saben que en el cielo también vamos a entender mejor a los demás. ¿Por qué los demás hacen lo que hacen? Porque Dios permite que los demás sean como sean. ¿Por qué algunos nos odian? Porque algunos nos aman. Porque hay personas que son tan tercas, incluso de nuestros seres queridos. Porque hay personas que son tan dóciles.
Porque hay personas que no les importa para nada la verdad. En el cielo vamos a entender todas estas cosas. Y otra cosa que vamos a entender también serán nuestros enemigos. En el cielo vamos a entender mejor al diablo y a sus ángeles. Aquí muchas veces el enemigo hace cosas, Dios le permite que haga cosas que no entendemos por qué lo hace, pero ya en el cielo lo vamos a entender, aunque ya estaremos lejos del alcance de sus artimañas. Allá ya no podrá causarnos ningún daño. Aquí en este mundo sabemos algo acerca del enemigo, cosas que Dios ha revelado en su palabra. O sea, Dios nos da un vislumbre de las actividades del enemigo. ¿Por qué Dios permite que él haga lo que hace? Pero de todos modos hay muchas cosas que hace Satanás que no entendemos, que no alcanzamos a visualizar. El diablo tiene en sus garras al mundo. El diablo tiene en sus manos a los masones, a los Illuminati, a los Rothschild, a los del Fondo Monetario Internacional, a los de Monsanto, ¿sí? El diablo los tiene a todos esos en sus garras, pero Dios está detrás de todos ellos. Dios permite que existan las sectas, las religiones falsas. Eso Dios lo permite. ¿Por qué? Entonces lo vamos a entender con toda claridad. En 5 minutos en el cielo vamos a entender más que en 5 años en la tierra. Por eso y por mucho más, es mucho mejor el cielo que la tierra. Cuando estemos en el cielo vamos a mirar a Cristo, vamos a escuchar su voz. Dios quiere que recibamos su aprobación. ¿Se imaginan lo que significará que Cristo nos dé su aprobación? Sabemos que allá en el cielo ya no habrá más llanto, ya no va a existir la tristeza, ya no va a existir el dolor. A todos nos gusta que nos amen, nos gusta sentirnos amados, pero los que nos rodean quieren lo mismo. Entonces a veces hay una lucha, ¿no? Ni les demostramos nuestro amor, ni ellos nos lo demuestran a nosotros. Entonces estamos suspirando porque nos amen, pero en el cielo ya no suspiraremos por eso. Tendremos el amor perfecto, porque el cielo es un mundo de amor. Que Dios nos ayude a ver esto, que nos ayude a entenderlo y a creerlo de todo corazón. Vamos a morir. ¿Se acuerdan cómo termina el peregrino? Muere el peregrino y cruza el río de la muerte. Los ángeles vienen por él y se lo llevan al cielo. Lo que ocurre con todos los creyentes. Entonces, cuando miremos a Cristo, vamos a entender plenamente esto. Nuestros ojos no se cansarán de mirarle, de contemplarle. Si ustedes le aman aquí, ¿cuánto le amarán allá? Pero si ustedes no le aman aquí, si ustedes mueren sin haberle amado, sin haber aprendido a amarle, vamos a decirlo de esa manera, ustedes no le amarán allá. Y cuando ustedes mueran, ustedes se llenarán de espanto. A los inconversos les sobrevendrá lo que ellos temen. Todas esas cosas que temen los inconversos les van a sobrevenir después de que mueran. Entonces, los creyentes miraremos a Cristo con alegría, pero los que no son creyentes lo van a mirar pero con espanto. Querrás esconderte, pero no podrás. Tenemos una cita con la muerte y no podremos rehuirla. Yo les decía anoche en el velorio de Lourdes acerca del texto que dice que es mejor ir a la casa del luto que a la casa del banquete. El día de nuestra muerte nos está esperando, pero un banquete no. Si ustedes quieren ir a una fiesta, si ustedes quieren ir a un banquete, pues pueden ir si quieren, pueden no ir si quieren, pueden ir a una casa de luto si quieren, pueden ir a un velorio si quieren, si no quieren no van. ¿Sí? Eso es algo que ustedes deciden, pero cuando vayamos a la hora de la muerte, eso no lo vamos a decidir nosotros. No vamos a decirle a Dios, oye Dios, pero yo no quiero ir, aunque no quieras. Todos tenemos que morir. Tarde que temprano
tendremos una cita con la muerte. Que Dios nos conceda que todos podamos mirar con alegría, con la esperanza cierta y segura de mirar a Cristo. Él es el todo codiciable. Cristo es lo mejor, Cristo es lo más importante. Las cosas de este mundo, la importancia que le concedemos, se desvanecerán en aquel día. Y nuestros ojos solamente estarán para Él. Que Dios nos conceda que podamos entender esto y que el nombre de Dios sea glorificado. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, por lo que tú dices en ella acerca del cielo, porque sabemos que Cristo fue a preparar un lugar para nosotros y que tú no mientes. Oh Dios, ayúdanos a anhelar ese día, a esperar, oh Dios, con expectación semejante día. Abre nuestros ojos, dispón nuestros corazones para creer esas cosas y a esperarlas con alegría. Te pedimos, Padre, por sus parientes de Lourdes, por su esposo, por su hijita Nancy. Te pedimos por toda la familia Ordaz, Padre, que estuve escuchando ayer ahí. Te pedimos, Dios, que salves a los que no han sido salvos, que son tantos. Salva a Raquel, su mamá de Lourdes, a Tomás, su papá, a todos sus hermanos, por tu misericordia. Gracias por tu palabra.